Muchas gracias, señora presidente. Señor Bolaños, usted ha sido el artífice jurídico de los ataques más obscenos que ha sufrido nuestro Estado de Derecho. Usted ha sido el cerebro jurídico de la Moncloa y, como ya le adelantará mi compañera Macarena Olona en su primera comparecencia como ministro de Presidencia, usted daba forma jurídica a la estrategia política que diseñaba Iván Redondo. Y por eso se les llegó a conocer en su reducido círculo de poder de la Moncloa como Oliver y Benji. Era su segundo de a bordo y le faltó tiempo para apuñalarle por la espalda y hacerse así con el poder. Ahora es el lacayo de Adriana Lastra. Cuando Vox gana un recurso, supone que se anula una obra jurídica suya, uno de sus ataques más salvajes a nuestra democracia. Se definió como un jurista de formación y de vocación, pero es un jurista de los malos. Y no solo porque desde Vox estemos tumbando sus obras, sino porque está al servicio del mal. Elaboró el plan para la exhumación del general Franco, la estructura del Gobierno de coalición, el primer inconstitucional estado de alarma, la inclusión ilegal de Pablo Iglesias en el CNI. Y me alegro de que, en lugar de escucharme, esté hablando en este momento. El segundo inconstitucional estado de alarma, los indultos políticos, pero antijurídicos a los golpistas, la ley de desmemoria democrática. Pero ¿cómo pueden darle las riendas jurídicas a un jurista que no cree en la independencia judicial, que en sus declaraciones afirma que es el Ejecutivo el que debe elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Afortunadamente, la justicia aún no ha caído en sus manos y los jueces y magistrados están dando la razón a Vox. Y hoy se estrena en esta Cámara para solicitar la prórroga de medidas vinculadas a un estado de alarma inconstitucional. Mire, si hay algo de cierto en el Real Decreto Ley que nos trae, que ha sabido leer muy bien su exposición de motivos, es que la situación de vulnerabilidad económica de las familias de nuestro país es debida a la prolongación de las medidas de su Gobierno y, más concretamente, de su pluma jurídica. ¿Era usted el que decía que el virus entiende de horarios y artifició restricciones horarias? ¿Era usted el que decía que el virus entendía de negocios y estableció restricciones a la hostelería? ¿Era usted quien decía que el virus entendía de actividades estableciendo unas esenciales, negociadas, eso sí, con sus socios, con el Partido Nacionalista Vasco como interlocutor preferente? ¿Era usted el que estableció el encierro de la población porque no sabían qué hacer, tal y como afirmó Fernando Simón? Pero entremos a analizar las medidas en cuestión, que se dividen en tres grandes grupos. Medidas para afrontar la pobreza energética, suspensión de desahucios y violencia de género como actividad esencial. En cuanto al primero de los puntos, ¿quiere hablar de pobreza energética? Hablemos. Gracias a su Gobierno, la factura de la luz ha subido un 220%. Y no me venga con el encarecimiento del gas y del CO2. Primero porque, como dijo mi compañera Mireia Borras, quienes presionan en Europa para que dichos precios sigan encareciendo son ustedes, es su Gobierno. Y en segundo, porque el precio de la energía solo supone un 23% de la factura y el resto, peajes e impuestos. Viene aquí a defender un escudo social, unas medidas temporales para afrontar una pobreza energética creada por su propio Gobierno. Menuda desfachatez. Desde Vox hemos propuesto en reiteradas ocasiones medidas definitivas, que no temporales, para bajar el precio de la luz, como es la rebaja del IVA al 4% o la supresión del impuesto eléctrico, que no suspensión, como hacen ustedes, y de forma permanente. Pero prefieren mantener esa pobreza energética con medidas temporales tapadera. También hay otro dato cierto en su exposición de motivos, y es que el porcentaje de la población en riesgo de pobreza aumentó en 2020. ¿Adivine por qué? Esas largas colas del hambre que no han tenido la vergüenza de ir a ver, entre otras cosas, por el recibimiento que tiene su Gobierno en la calle, y no es para menos. Pero tal vez la medida estrella que pretenden prorrogar es la expropiación indirecta de las casas de los españoles, medida que, por cierto, ya recurrió el Grupo Parlamentario Vox ante los tribunales y que anuncio volveremos a hacer en esta ocasión. A través de esta medida comunista pretende usurpar las viviendas de las familias españolas, suspendiendo los desahucios, incluso cuando la ocupación ilegal traiga causa de un delito. ¿Saben qué medida propone Vox para la ocupación ilegal? Patada en el culo. Devolución inmediata de sus casas a los españoles trabajadores que las ven usurpadas. Y no van a convencer a la población de que somos el enemigo a batir, porque ya han visto demasiado, ya les han robado su libertad, su tiempo, sus negocios y sus ahorros. Pero ahora también su vivienda, a la cual destinan con ilusión el salario y esfuerzo de toda una vida para poder dejar a sus hijos una vida digna. Ese derecho constitucional que se llenan la boca de mencionar y a la hora de la verdad la entregan a los delincuentes o, en el mejor de los casos, se la quedan, porque los hijos no pueden pagar el impuesto de sucesiones y donaciones que les gusta tanto a su partido en las comunidades autónomas en las que aún gobiernan, para mantener su cortijo de enchufados. Que, por cierto,
Según su propia exposición de motivos, el problema es el déficit de vivienda social. A ver si lo entendemos. El problema de la falta de vivienda es la incompetencia política para crear parque de vivienda social, pero la solución es expropiar a los españoles la suya. ¿Es así, señor Bolaños? Y otra de las causas es la merma en los ingresos de los hogares. Señor Bolaños, ¿es usted quien ha prohibido trabajar a los españoles con las medidas del estado de alarma inconstitucional? ¿Es usted quien les ha impedido llevar el pan a su hogar? ¿Es usted quien ha calificado de esenciales unas actividades determinadas? Cualquier empleo que permita llevar el pan a un hogar es esencial, y no solo los que sus socios le piden para aprobar sus infructuosas y nefastas estrategias jurídicas. Y no podría finalizar sin hacer mención a su consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ¿Es que acaso el resto de víctimas no lo son? ¿Hay víctimas esenciales y víctimas no esenciales? ¿Quiere proteger de verdad a las mujeres? Máxima condena para asesinos y violadores, señor Bolaños, máxima condena. Desde Vox condenamos todo tipo de violencia y consideramos que todas las víctimas valen lo mismo, sin que haya unas de primera y otras de segunda. Señor Bolaños, si tuviera algo de decencia dimitiría y si la tuviera su presidente le cesaría. Es usted el artífice jurídico del encierro de españoles, cierre de negocios, robo de propiedad, defensa de los delincuentes, desigualdad de los españoles ante la ley, ataque a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho y a los derechos fundamentales, y esto último indicado por el propio Tribunal Constitucional. Lo raro es que no esté aún sentado en el banquillo de los acusados. Dimita, señor Bolaños. Gracias, señora de las Heras.